Imagina vivir en una época donde pensar libremente no solo era un acto de valentía, sino también un peligro real. Un mundo en el que cuestionar las creencias establecidas podía costarte la familia, la comunidad y hasta el derecho a existir dentro de la sociedad. Esa fue la realidad de Baruch Spinoza, un hombre que desafió las normas de su tiempo y dejó un legado filosófico que sigue siendo relevante hoy en día. Nacido en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí, Spinoza demostró desde muy joven una inteligencia excepcional. Su curiosidad y su inclinación por la filosofía lo llevaron a hacer preguntas que muchos temían formular. Pero su ansia de conocimiento lo convirtió en un problema para aquellos que creían en la autoridad absoluta de la tradición. A los 23 años, fue excomulgado y desterrado de su comunidad con una condena tan severa que ni siquiera su propia familia podía hablarle. Su pecado fue pensar demasiado. Spinoza se atrevió a cuestionar la existencia de un Dios personal, a negar la inmortalidad del alma y a afirmar que la religión era, en gran medida, una construcción humana diseñada para imponer obediencia. En lugar de retractarse o buscar protección en otra fe, aceptó su destino con una serenidad sorprendente. Renunció a la vida pública y adoptó una existencia humilde, trabajando como pulidor de lentes, mientras escribía ideas que transformarían para siempre la filosofía. Su obra más influyente, Ética, publicada después de su muerte, propuso una visión radical del mundo. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del universo, sino la totalidad de la naturaleza misma. La felicidad, según él, no se encontraba en la riqueza ni en el reconocimiento social, sino en el entendimiento, en la capacidad de ver la realidad con claridad y aceptarla sin miedo ni desesperación. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre tranquilo, casi inalterable, que vivía según su propia filosofía y encontraba paz en su visión del mundo. Spinoza creía que la verdadera libertad no era simplemente hacer lo que se quiere, sino comprender por qué se quiere lo que se quiere. Aceptar la naturaleza de la realidad y entender nuestras emociones nos libera de la esclavitud del miedo, la ira y la frustración. Sus enseñanzas no ofrecen consuelo fácil, pero sí una forma de vivir con dignidad y paz interior. Sus consejos pueden parecer radicales, pero si los aplicamos, podríamos encontrar una forma más plena de existir. El primer consejo de Spinoza es dejar de luchar contra lo inevitable. La mayoría de los sufrimientos humanos provienen de nuestra resistencia a la realidad. Queremos que las cosas sean diferentes, que el mundo siga nuestras reglas, pero la naturaleza no se rige por nuestros deseos. Spinoza afirmaba que todo en el universo sigue leyes propias, independientes de lo que queramos o esperemos. Aceptar esto no significa resignarse, sino aprender a ver las cosas con claridad y actuar dentro de las posibilidades reales, en lugar de desgastarnos en luchas inútiles. El segundo consejo de Spinoza es que la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Creemos que somos dueños de nuestras decisiones, pero en realidad, la mayoría de ellas están determinadas por causas previas que no siempre comprendemos. Spinoza afirmaba que muchas de nuestras acciones están gobernadas por emociones e impulsos inconscientes. Solo cuando entendemos las razones detrás de nuestros deseos podemos actuar con plena conciencia, en lugar de ser arrastrados por fuerzas que no controlamos. El tercer consejo de Spinoza es que la felicidad no está en lo externo, sino en la claridad interior. Pasamos la vida persiguiendo placeres, reconocimiento y éxito, como si fueran los únicos caminos hacia la satisfacción. Pero para Spinoza, cualquier felicidad que dependa de algo fuera de nosotros es frágil. Si nuestra paz interior está condicionada por la aprobación de los demás, la riqueza o el estatus, vivimos con el miedo constante de perderlo. La verdadera satisfacción no viene de lo que tenemos, sino de cómo entendemos nuestra propia existencia. El cuarto consejo de Spinoza es que el amor basado en la dependencia no es amor, sino esclavitud. Muchas veces buscamos en el amor una fuente de seguridad, algo que nos dé sentido. Pero cuando el amor nace de la necesidad y no de la comprensión, se convierte en una prisión. Spinoza advertía que el amor verdadero no se basa en la posesión ni en la dependencia, sino en la libertad y la aceptación. Amar no es buscar en el otro lo que nos falta, sino compartir desde la plenitud. El quinto consejo de Spinoza es que el miedo es la raíz de la esclavitud mental y emocional. Vivimos bajo el dominio de preocupaciones que nos paralizan, miedo al futuro, miedo a la opinión de los demás, miedo al dolor y a la muerte. Pero el miedo, según él, es producto de la ignorancia.
Cuanto más entendemos el mundo y nuestra propia naturaleza, menos poder tiene el miedo sobre nosotros. La única manera de vencerlo no es evitarlo, sino comprenderlo. El sexto consejo de Spinoza es que el pensamiento racional es la única vía hacia la verdadera libertad. Muchas veces confundimos la libertad con la capacidad de elegir entre distintas opciones. Pero para él, no es libre quien actúa por impulso o se deja arrastrar por sus emociones sin cuestionarlas. La verdadera libertad surge cuando vivimos según la razón, cuando nuestras decisiones no son reacciones automáticas, sino elecciones conscientes basadas en el conocimiento. El séptimo consejo de Spinoza es que la paz interior se encuentra en la armonía con la naturaleza. No en el sentido de retirarse al bosque o desconectarse del mundo, sino en aceptar que somos parte de un todo más grande que no podemos controlar. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y su sabiduría es una meditación no de la muerte sino de la vida, escribió Spinoza. No tiene sentido vivir con miedo al destino, a la pérdida o al cambio. La naturaleza seguirá su curso con o sin nuestra aprobación, y cuanto antes entendamos esto, antes podremos vivir sin angustia. La alegría, según él, no es una meta futura, sino un estado que surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Spinoza no nos ofrece un camino fácil. Su filosofía no promete soluciones rápidas ni consuelos inmediatos. No es una filosofía de gratificación instantánea ni de evasión de los problemas. No es un método para atraer la felicidad de forma artificial ni una serie de pasos para eliminar el dolor de la vida. Al contrario, sus ideas requieren una transformación profunda en la manera en que percibimos la existencia. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a reconocer que muchas de las cosas que consideramos problemas solo lo son porque las interpretamos desde la ignorancia o desde expectativas irreales. Aceptar su filosofía significa renunciar a la idea de que el mundo debe ajustarse a nuestras expectativas. Significa comprender que no podemos controlar todo lo que nos rodea, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. No se trata de resignarse ni de volverse indiferente a la vida, sino de aprender a vivir con una claridad que nos permita actuar sin ser dominados por el miedo, la ira o la frustración. Se trata de tomar conciencia de que el sufrimiento innecesario proviene de nuestra resistencia a lo que es y de nuestra obsesión por lo que debería ser. Para aquellos que logran entender y aplicar estas ideas, el resultado es una libertad que no depende de nada externo. Una felicidad que no se quiebra con las circunstancias y una forma de vivir en la que ya no se busca escapar del presente, sino habitarlo con total claridad. Esto no significa que la vida será perfecta o que nunca enfrentaremos desafíos, sino que nuestra relación con la vida cambia radicalmente. Cuando dejamos de ser prisioneros de nuestras expectativas y aceptamos la naturaleza de la realidad, encontramos una paz que no depende de factores externos, sino de nuestra propia comprensión. Quizás, después de todo, ese sea el único camino real para vencer el miedo, la duda y el sufrimiento. No se trata de eliminar nuestras emociones ni de volvernos seres completamente racionales, sino de encontrar un equilibrio entre el pensamiento y la experiencia, entre la razón y la emoción, entre la acción y la aceptación. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir en un estado constante de insatisfacción y aprendemos a apreciar la vida tal como es, sin ilusiones ni engaños. La verdadera paz no está en lo que poseemos, en lo que logramos o en cómo nos perciben los demás, sino en nuestra capacidad de ver el mundo con claridad. Actuar con sabiduría y aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Si sus ideas resuenan contigo, compártelas con alguien que las necesite. A veces, una nueva forma de ver la vida es suficiente para cambiar nuestra manera de enfrentarla. Y si quieres seguir explorando formas de ver el mundo con otra perspectiva, únete a nuestra comunidad. La filosofía de Spinoza no es solo teoría, es una forma de vivir. Porque entender la vida como lo hacía Spinoza podría cambiarlo todo.